Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise Macul, este es mi podcast y les doy la bienvenida a este nuevo episodio que ya tenía bastante tiempo queriendo hacer. Básicamente desde que comencé el podcast sabía que este era un tema del cual sí o sí en algún punto iba a tener que hablar. Y ahora con todo este hype que hemos tenido durante los últimos meses con Godzilla vs. Kong, me parece que ya es el momento adecuado para hablar acerca de la historia de estos dos personajes y su influencia e importancia tanto en la cultura popular como en la historia del cine. Estos personajes hicieron su debut con muchos años de diferencia, y sus respectivas películas lograron cautivar a las audiencias al entregarles una experiencia cinematográfica nunca antes vista, tanto en el aspecto visual tecnológico como en el contexto político y social. Ya que, a pesar de que obviamente la criatura gigante era el aspecto principal de las películas, en cuestión del desarrollo de su historia, ambas abordan temas que se prestan a manera de metáforas que describen las situaciones que se vivían en la época en la que se estrenaron. Entonces, lo que vamos a hacer es primero analizar a King Kong y Godzilla por separado, y después vamos a hablar sobre cómo su crossover los ayudó a trascender y a colocarse como los principales representantes del cine de monstruos gigantes. Yéndonos por orden cronológico, vamos a situarnos en 1933, cuando las películas eran en blanco y negro, el CGI no existía y tampoco la ley de derechos civiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los años 30 el racismo estaba más que normalizado. Gracias a los efectos de la Gran Depresión, muchos estadounidenses se vieron afectados económicamente. En especial los afroamericanos, quienes en su mayoría se encontraban sin empleo, y los que sí tenían trabajo eventualmente eran despedidos para darles esas vacantes a la gente blanca. Esto eventualmente llegó a incrementar la violencia entre las razas, los linchamientos públicos incrementaron y, en general, la raza negra seguía siendo vista como inferior y seguía sufriendo los estragos de la era de la esclavitud. Y justo en ese momento llegó la historia de un ser que es extraído de su tierra y llevado a un lugar desconocido con el único propósito de entretener y satisfacer a una élite de gente blanca y rica. Sin embargo, por todo este contexto social que tenían en los años 30, en donde el racismo era algo muy común, pues el aspecto metafórico de la historia de King Kong, y del cual vamos a profundizar más adelante, pues realmente en su momento pasó completamente desapercibido y la audiencia vio la película por lo que era, o por lo que se pretendía que fuese, ¿no? Una aventura épica de un grupo de exploradores que se adentran en una jungla desconocida y se encuentran con un simio gigante que empieza a destruir todo a su paso. Más allá de la historia, lo que fascinó a las personas fueron los efectos especiales que lograron. Si bien la idea principal del estudio fue utilizar un actor disfrazado, Merian C. Cooper, el creador del personaje, tenía una visión más grande, por lo que explotó todos sus recursos y sin darse cuenta se convirtió en el pionero de la técnica que hoy conocemos como el stop motion. Por muy mecánicos que se vieran los movimientos de las criaturas, eso no le impidió a la audiencia adentrarse en el universo presentado por las maravillas que se escondían en la Isla Calavera. King Kong rápidamente se convirtió en un personaje memorable porque, a pesar de que a primera instancia era presentado como un monstruo, conforme avanza la película, este concepto se deconstruye y nos deja ver que, más que una criatura malévola y destructiva, realmente Kong es un ser vivo capaz de desarrollar emociones y generar empatía por otros, creándole un conflicto interno a la hora de sentir la urgencia de reaccionar por instinto a su verdadera naturaleza. El hecho de que las personas pudieran ver y entender las motivaciones de las acciones de Kong, incluso en sus momentos más caóticos, hizo que dejaran de ver al simio gigante como un villano y lo comenzaran a ver por lo que realmente era: una víctima del egocentrismo del ser humano por querer ejercer control en algo que no le pertenece. Y fue gracias a esta inmediata popularidad que tuvo el personaje y el desarrollo tecnológico que demostró la película, que eventualmente pasó a los libros de historia y se convirtió en un objeto de estudio a la hora de hablar de producciones que cambiaron la manera de ver el cine. Y al comenzar a analizar más a fondo la historia, fue cuando King Kong se convirtió en un reflejo de los problemas raciales y mentalidad retrógrada que se tenía en esa época. Si ustedes se documentan un poco acerca de esto y empiezan a leer diferentes análisis,
se podrán dar cuenta que la mayoría concuerdan con la idea de que la película es una alegoría racista que representa simbólicamente la manera en la que la gente blanca veía a la gente negra. Porque pongan atención, así muy por encimita, la película trata sobre un grupo de personas que llegan a una isla inexplorada que resulta ser el hogar de un simio gigante que secuestra a la chica blanca protagonista solo para que después sea rescatada por el héroe blanco. El gigante es capturado, encadenado y llevado contra su voluntad para ser exhibido en Nueva York. Sin embargo, una vez ahí, logra escapar, vuelve a secuestrar a la chica y empieza toda una ola de destrucción hasta que finalmente termina cuando es liquidado en la cima del Empire State Building. Muchos creen que la parte en donde capturan y encadenan a King Kong es una metáfora ligada a la época en donde la trata de esclavos en Estados Unidos era legal, y que toda esta secuencia de Kong destruyendo todo a su paso, creando un caos por toda la ciudad, es un reflejo de lo que la gente blanca pensaba que iba a suceder si a los afroamericanos se les otorgaba libertad total. Y ya viendo a Kong como una alegoría de un hombre de color, su relación con Anne se presta como una metáfora de lo que un romance interracial significaría para la sociedad de esa época. Si se fijan, a pesar de que en algún punto la chica ya no se siente intimidada por él y la rescatan sana y salva, el resto de las personas siguen viendo al simio como una amenaza y no conciben la idea de que estos dos seres puedan llegar a coexistir, así que su reacción natural es separarlos y tratar de controlarlo. Ni siquiera se detienen para preguntar contexto. En su lógica, una relación entre ellos es imposible simplemente porque les parece antinatural. En la vida real, las relaciones interraciales eran vistas de la misma manera. Y por último está el tema del colonialismo, ¿no? Este grupo de exploradores llegando a invadir a los nativos de una isla, secuestrándoles a su líder o a su dios, como lo quieran ver, y llevándoselo por el simple hecho de que quieren y pueden y porque creen que su supremacía blanca se los permite, cuando en realidad lo que hacen es alterar el orden natural de las cosas, y por eso la audiencia simpatiza totalmente con las repercusiones que traen consigo las destrucciones que hace Kong en Nueva York. Es casi imposible ponerse del lado de los humanos porque ellos mismos ocasionaron el desastre. Nada de eso hubiera sucedido si hubieran dejado al pobre animal en su hábitat natural. Y básicamente, esta conexión emocional que sentimos con King Kong es lo que lo ha convertido en uno de los personajes más icónicos y favoritos del público por casi 100 años. Más que todas estas metáforas, es la simpatía que provocó el simio gigante cuando se presentó por primera vez. Algo que es completamente distinto a lo que sucedió con Godzilla. Hoy en día, sí. Godzilla es este antihéroe que mientras no te metas con él, él no se mete contigo y te protege de las amenazas que puedan llegar a aterrizar en la ciudad. Pero eso es ahorita. Cuando el mundo conoció a Godzilla por primera vez, era una criatura completamente diferente. Era literal un monstruo, un villano. Lo cual, creo yo, hace que el trasfondo de su historia sea un poco más interesante. Gracias a la influencia del cine hollywoodense, las películas americanas de Godzilla son consideradas como blockbusters de ciencia ficción. Películas palomeras hechas con el simple objetivo de entretener, y pues ahora Godzilla americano ya tiene su propio universo cinematográfico. Y por muy geniales que sean visualmente, y por muy divertidas que estén, y por mucho actor de renombre que tengan, nunca van a poder llegar al nivel de la versión original japonesa de 1954 porque estas no tienen el contexto histórico por el cual atravesaba Japón en el momento en que Godzilla llegó a la vida. En Japón, Godzilla, más que una película de un monstruo gigante, es una profunda alegoría que refleja uno de los momentos más oscuros en la historia de la humanidad. Como saben, en 1945, el país fue víctima de los primeros y hasta el momento únicos ataques nucleares que destruyeron la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, cobrando un saldo de alrededor de 250,000 personas muertas y otras 130,000 heridas, que si bien sobrevivieron,
La radiación les dejó efectos secundarios permanentes que iban desde quemaduras hasta el desarrollo de cáncer. A pesar de que su estreno llegó 10 años después de estos hechos, Japón todavía no se lograba recuperar de esta derrota ante Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El país seguía viviendo el momento más difícil en su historia, por lo que cuando les presentaron a este ser radioactivo que destruía todo a su paso, fue imposible no sentirse identificado. Acorde a la película, Godzilla era un animal marino prehistórico, posiblemente un dinosaurio, que de alguna forma había logrado sobrevivir a la extinción y vivía cerca de la isla de Odo, lugar en donde regularmente se hacían pruebas atómicas que posteriormente eran desechadas en el agua. Después de mucha investigación, se llega a la conclusión que gracias a la radioactividad generada por estas pruebas, Godzilla evolucionó y se convirtió en el monstruo radioactivo gigante que comienza a aterrorizar a la población. No hay que ser muy analítico para darse cuenta que estas pruebas radioactivas son una alegoría a las bombas nucleares que lanzaron en el país, y que Godzilla realmente nace de los residuos que dejaron estas una vez que aterrizaron. Se dice que su piel, que es descrita con una textura rugosa y muy oscura, es en realidad la piel de todos aquellos que murieron debido a este ataque. Entonces, Godzilla, al igual que las bombas, comienza a destruir todo y a todos a su paso. Y es en este momento que la película deja muy en claro su objetivo: darle a toda una nación que aún estaba muy afligida por la traumática experiencia que les dejó el ataque, la oportunidad de ver, procesar y enfrentar lo que habían vivido. Podrá sonar muy crudo, pero el hecho de que la audiencia tuvo la oportunidad de verse reflejada con una historia de destrucción les ayudó mucho a enfrentar su realidad. Las escenas de Tokio cubierta en llamas, edificios y casas siendo demolidos, personas corriendo por su vida y hospitales llenos de muertos, sobrevivientes y heridos sufriendo los efectos del contacto con la radioactividad, de alguna forma les ayudó a aceptar que esa era su nueva realidad y que juntos, como nación, tenían que levantarse de los escombros y empezar a reconstruir la vida que tenían antes de que se enfrentaran a la catástrofe que les dejó ese monstruo radioactivo llamado Estados Unidos. Otra cosa interesante que sucede en la película es que cuando logran descubrir qué es Godzilla exactamente, hay un debate entre si deberían hacer esta información pública o no, ya que a pesar de que necesitaban advertir a los ciudadanos, el hecho de que el monstruo fuera un producto de armas atómicas hacía peligroso que otras naciones se enteraran debido a las consecuencias que esto podría traer. Y algo muy parecido sucedió en la vida real. Los ataques se trataron de mantener lo más discretos posibles, tan discretos que ni siquiera los ciudadanos estaban enterados de lo que estaba por venir. Y una vez sucedida la catástrofe, cualquier tipo de reportaje o nota de prensa quedaron prohibidos. Asimismo, hubo una ola de desinformación muy grande, ya que al ser los efectos secundarios de las armas nucleares todavía muy desconocidos, minimizaban mucho las consecuencias que podrían tener en la salud de las personas. Entonces, pues principalmente por todos estos simbolismos fue que Godzilla 1954 fue un completo éxito y rápidamente se convirtió en un importante ícono en la cultura nipona. La verdad, siempre me ha parecido bastante irónico que le hayan vendido los derechos de esta historia a Estados Unidos para que hiciera su versión neoyorquina. Pero, pues, negocios son negocios, ¿verdad? En fin, ya que platicamos sobre la importancia individual que tiene cada personaje, ahora sí, Godzilla vs. King Kong. ¿Cómo se da esta batalla? He notado que por algún motivo, tal vez por el concepto, pero mucha gente piensa que King Kong es un producto originalmente japonés. Y no es así, King Kong es americano. De hecho, su creador fue un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Cómo es que fue a parar a Japón? Porque pues, al igual que como sucedió con Godzilla, les vendieron los derechos. Después del éxito de sus dos primeras películas, tanto a Godzilla como a King Kong se les realizaron sus respectivas secuelas. Y no les fue muy bien que digamos. En lo personal, yo creo que se precipitaron mucho. La secuela de King Kong se estrenó en el mismo año que la primera y la de Godzilla un año después. Entonces, yo creo que estaban tan emocionados por explotar a estos personajes que pues lo que realmente hicieron fue dispararse en el pie, porque para cuando Godzilla vs. King Kong sucedió, ya era 1962
y el auge por estos monstruos ya estaba más que en el pasado. Entonces, esta película es importante porque les devolvió la popularidad que habían perdido, sobre todo a Godzilla, porque después de aquí comenzó toda una franquicia de películas que lo llevaron a convertirse en embajador turístico de Japón. Y lo gracioso de todo esto es que él ni siquiera estaba en la idea original de la película. Él no era el oponente de Kong que tenían en mente. Originalmente se planeaba que Kong luchara contra Frankenstein. No necesariamente el monstruo clásico que todos conocemos, sino una especie de monstruo gigante que sería la combinación de distintas especies de animales. Algo así. La cosa es que ningún estudio americano les compraba la idea, ya sea por cuestiones legales con los derechos de Frankenstein, por presupuesto o porque simplemente no les parecía interesante. Y así fue como el manuscrito del guión fue pasando por distintos lugares hasta que terminó en manos de los estudios Toho, que no solo vieron el potencial de la historia, sino que también vieron la oportunidad perfecta para conseguir los derechos de King Kong y regresar a su icónico monstruo radioactivo. Y así fue como Frankenstein fue relevado por Godzilla. A pesar de que, como dije antes, estos dos monstruos ya habían pasado de moda, una vez que se estrenó la película fue un completo éxito en taquilla. Y aquí viene otra parte interesante acerca de quién es el ganador de esta pelea. A pesar de que tiene un final muy ambiguo que se presta al debate, oficialmente se ha declarado a King Kong como el ganador. ¿Por qué? Porque si nos regresamos a los análisis individuales que hicimos de cada uno, está claro quién es el héroe y quién es el villano, ¿verdad? Está claro con quién simpatizaba más la audiencia. De hecho, hay un mito que dice que la película tiene dos conclusiones de la pelea final y según la versión que veas, depende quién gana. Si ves la versión hecha para Estados Unidos, gana Kong, y si ves la versión de Japón, gana Godzilla. Sin embargo, hasta la fecha no existen pruebas de que esto sea cierto. Lo que sí es que en la versión de Japón hay escenas que dan a entender que Godzilla puede seguir vivo y en la versión americana no. Ahora, ¿por qué no podemos esperar el mismo ganador en esta nueva versión de Godzilla vs. Kong? Porque a diferencia de Kong, que en esencia básicamente se ha mantenido igual en todas sus versiones, Godzilla sí tuvo una evolución en cuanto a las motivaciones del personaje, con el fin de hacerlo más rentable para la futura serie de películas que planeaban producir. Decidieron convertir al personaje en un antihéroe que, en lugar de destruir ciudades, las protegía luchando contra otros kaijus. Y esa es la versión que se ha mantenido hasta el día de hoy. Esa es la que manejan en este universo de Warner Bros. Entonces, así como puede ganar, pues puede perder otra vez. En este canal somos Team Kong, simple y sencillamente porque la versión del 2005 que hizo Peter Jackson me explotó la cabeza. Fue lo más genial que vieron mis ojos, que tenían escasos 10 años de vida. Visualmente me impresionó, emocionalmente me destruyó y es una de las mejores experiencias que he vivido en una sala de cine. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si me están viendo en YouTube, por favor déjenme sus comentarios y suscríbanse porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. También pueden seguirme en mis redes sociales, en donde me pueden encontrar como Denise Makul. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!